La clase de obstetricia es acerca de la restricción del crecimiento intrauterino, patología muy importante con mucha morbilidad y mortalidad perinatal, la cual debemos saber reconocerla a tiempo para lograr un tratamiento adecuado finalmente, así evitando tanto la morbilidad como la mortalidad que puede generar estos niños. Es de alta frecuencia en el embarazo porque por definición lo van a tener el 10% de las embarazadas, y el 10% igual es un número alto para una patología. Como definición conceptual, es la incapacidad de un feto para desarrollar todo su potencial genético de crecimiento por causas multifactoriales. ¿Qué queremos decir con esto? Que un niño que estaba, por ejemplo, destinado a pesar 3,5 kilos y finalmente pesa 3 kilos, 3 kilos 100, no obtuvo todo su potencial genético de crecimiento, pero esto es un concepto. No podemos saber cuánto iba a pesar ese niño. Por lo tanto, la definición que se ocupa es la definición operacional, que es la con la cual trabajamos en obstetricia. Y como definición operacional es que la estimación ecográfica de peso fetal inferior al percentil 10 para la gestacional. Con esta definición, automáticamente va a incorporar a un 10% de la población, lo cual no es menor. Podríamos decir, por lo tanto, que es una de las patologías más frecuentes del embarazo, junto al síndrome hipertensivo del embarazo y junto a la ruptura prematura de las membranas. En cuanto a la restricción del crecimiento intrauterino, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Es importante poder realizar el diagnóstico. Fundamental es definir una correcta edad gestacional. Es necesario una correcta definición de esta edad gestacional, o si no, no podemos hablar de restricción del crecimiento intrauterino, porque, como vamos a ver más adelante, el peso fetal se ve en tablas poblacionales que van de acuerdo a las semanas de gestación. Así que si no tenemos una correcta edad gestacional, no podemos tener una restricción de crecimiento intrauterino. Lo segundo es tener una sospecha clínica. También una biometría fetal, la estimación ecográfica del peso fetal y las curvas poblacionales de peso fetal, en las cuales el cálculo del peso fetal se trasloca a una curva poblacional y se ve en qué percentil va a estar. Como sospecha clínica, tenemos cuáles son las herramientas que podemos usar: la altura uterina y la estimación de peso fetal clínica. Esta sospecha clínica parte desde la APS, desde el consultorio. En la segunda mitad del embarazo se mide la altura uterina. La restricción del crecimiento intrauterino antes de las 20 semanas es una rareza, prácticamente no existe. Entonces, en el consultorio, las matronas, los matrones, si sospechan una restricción del crecimiento intrauterino, porque nos va a dar una medición pequeña de la altura uterina, se deriva a nivel secundario para que podamos hacer la ecografía y ver si es que realmente tenemos o no una restricción del crecimiento intrauterino. Así que es importante saber que la restricción del crecimiento intrauterino, donde primero se sospecha, es en la APS, y esto se realiza con el examen que se realiza a la embarazada por parte del control de la matrona, en donde si vemos una altura uterina que es menor a la que igual debiese tener para las semanas de gestación, sospechamos una restricción del crecimiento y se deriva para atención por ginecólogo y así saber el peso real fetal, la estimación real de peso fetal. También la sospecha clínica, como les dije, es la estimación de peso fetal clínico. ¿Cómo se realiza esto? Uno toca la guatita y estima el peso fetal. Esto requiere mucha experiencia, tocar muchas guatitas, muchos fetos e ir estimando el peso y eso ir comparándolo más adelante. Algo más subjetivo, pero que puede servir. Con la experiencia, muchos matrones, matronas, pueden lograr a tener el mismo rango de error que en una ecografía. Por lo tanto, es un método válido.
Sin embargo, se tiene que hacer mucha experiencia y corroborar esta experiencia para lograr tener una adecuada sospecha clínica. Y en cuanto a la altura uterina, lo que no mencioné es que a contar de las 20 semanas, la altura uterina debe ser 4 centímetros menor que la edad gestacional. Por ejemplo, a las 26 semanas, la guatita debiese medir 22 centímetros. A las 30 debiese medir 26, y así sucesivamente. Cuanto a la biometría fetal, se realiza la medición en el fémur, en el cráneo y la circunferencia abdominal. La estimación ecográfica de peso fetal, el peso se define principalmente por la circunferencia del abdomen. Ahí podemos ver si este feto está gordito o está flaco. Por ejemplo, si tengo un feto con medición de cabeza de 30 semanas, el fémur de 30 semanas y el abdomen de 28 semanas, algo está pasando, tenemos que sospechar. En otros casos, si vemos todas las mediciones, cabeza, abdomen, fémur, son para 28 semanas y en realidad tiene 30 semanas, podemos sospechar de que no exista una adecuada edad gestacional o que realmente sea una restricción del crecimiento intrauterino. Así que, como dijimos, hay que hacer una adecuada y correcta definición de la edad gestacional para poder así ir haciendo nuestras mediciones más adelante. Pero lo que normalmente se va a ver disminuido de tamaño en los fetos con restricción de crecimiento es la circunferencia abdominal. En cuanto a los criterios diagnósticos, existen distintos criterios diagnósticos que se han propuesto para poder realizar el diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino. Dentro de esto se vio la circunferencia abdominal. Varios postularon que bajo el percentil 2,5, bajo el percentil 3, bajo el percentil 5, bajo el percentil 10, lo postulaban como un criterio diagnóstico para restricción del crecimiento. En otros estudios se vio que la ausencia del incremento de la circunferencia abdominal en 2 ecografías separadas por 2 semanas era para hacer el diagnóstico de RCI. También se vio que si la relación de circunferencia craneana partido la circunferencia abdominal era mayor en 2 deviaciones estándar, se realizaba el diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino. Pero finalmente, lo que quedó definido como criterio diagnóstico para la restricción del crecimiento intrauterino es una estimación de peso fetal menor al percentil 10 para la edad gestacional con una población de referencia adecuada, o sea, con las tablas poblacionales adecuadas para nuestra población. Esa es la definición usada finalmente, la estimación de peso fetal bajo el percentil 10 para una edad gestacional en una población de referencia conocida. Esta estimación de peso se hace con fórmulas, pero estas fórmulas vienen en los ecógrafos, así que no es necesario memorizarlas. Pero tienen que tener claro que lo que se mide es la circunferencia abdominal, la circunferencia craneana, que se mide con el diámetro biparietal y occipito frontal, y la longitud del fémur. Con esto se forman unas fórmulas, son unas fórmulas que finalmente dan un peso fetal. Y si este es menor al percentil 10 para la edad gestacional y para la población objetivo, se considera como una restricción del crecimiento intrauterino. Vamos a hablar un poco de las curvas de crecimiento, cuáles son las que existen. Las curvas de población fetal. En Chile tenemos nuestras propias curvas para nuestra población. Al principio estaba la curva de la doctora Juez. La doctora Juez fue la primera, es una pediatra, neonatóloga, que hizo estas curvas, que fueron las primeras curvas que se usaron en Chile, donde se calcularon estos percentiles y se ocupó por varios años. El problema, bueno, acá se ve que el estudio se hizo con 11.543 recién nacidos, con una edad gestacional entre 26 y 42 semanas, con madres sanas, embarazos fisiológicos y recién nacidos sanos. Esta curva se ocupó más o menos desde el año 88 hasta el 2000, así que
Yo creo que a la mayoría de todos nosotros nos midieron bajo las curvas de Juez, de la doctora Juez. El problema es que había pocos pacientes en grupos prematuros. Por eso generaba un problema finalmente. Después llegó otra tabla, que fue la curva de Pitaluga. Bueno, vale decir que todas estas curvas utilizan el peso de los niños nacidos finalmente, y esto uno lo extrapola al útero. La curva de Pitaluga del año 2002, con un N más bajo, el cual fue el problema de esta tabla, de 2.830 recién nacidos, los cuales vieron niños más pequeños, más prematuros, de 23 semanas, pero solo también llegó hasta las 36 semanas. También lo bueno de estas tablas es que veía madres sanas, con embarazos fisiológicos y con recién nacidos sanos. Pero tenía un nene muy pequeño y faltaba más en cuanto a los de término, a los niños de término. Posterior a esto está la curva MinSal. Esto es una curva enorme, de gran número de participantes. Como ven acá, 2.049.446 partos de embarazos únicos. Un gran grupo. Se usó por muchos años, pero se vio que tenía un defecto porque se diagnosticaba la restricción de crecimiento intrauterino. ¿Por qué? Porque incluía a toda la población embarazada, o sea, a mujeres con patología, que tenían patología del embarazo, partos prematuros, incluía todo eso, y eso finalmente se vio que subdiagnosticaba algunas restricciones del crecimiento intrauterino. Se comparó las curvas de Juez versus la del MinSal, y se vio que la curva del MinSal subdiagnosticaba la restricción del crecimiento intrauterino, no era una curva adecuada. Si ustedes ven, entre las 32, las 36 semanas, se ve que la curva de la doctora Juez es mucho más estricta, porque la del MinSal incluía embarazadas con patología. Por lo tanto, la curva del MinSal subdiagnosticaba restricción del crecimiento. Había muchas diferencias, 200 gramos, 222, 219, 218, 202, en esta curva, y subdiagnosticaba la restricción de crecimiento intrauterino. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Fue porque compararon ambas curvas, la curva de la doctora Juez con la del MinSal. Y dijo que esta comparación, vio que la curva del MinSal daba solo un 4.4% de restricción de crecimiento versus la de la doctora Juez, que daba un 9%, lo cual se acercaba mucho más al 10% que se da por definición. Además se vio que los niños que quedaban en esta diferencia, en ese 5% que quedasen fuera, también se comportaban como niños con RCIU, presentando mayor cantidad de poliglobulia e hipoglicemia. Por lo tanto, se concluyó que se debería seguir usando la curva de Juez, de la doctora Juez. Posteriormente apareció Alarcón, el cual mostró una nueva tabla con un N de 86.575, con edades gestacionales entre 24 y 42 semanas, con madres sanas, embarazo fisiológico y recién nacidos sanos. Después llegó Milad y juntó estas dos curvas, la de Pitaluga y la de Alarcón, y con esto formó la curva de Milad, pero que es más conocido como Alarcón y Pitaluga, en la cual se empezó a utilizar. Se establece que la curva, en el 2010 se estableció esta curva de Milad que unió la de Alarcón y Pitaluga, y es la que está recomendada actualmente. Y si uno la compara con la de la doctora Juez, es muy similar. Acá se ve la de la doctora Juez con la de Milad, y se ve que son muy similares los valores. Así que finalmente esta es la curva que tenemos que utilizar, la curva de Milad, o también conocido como la curva de Alarcón y Pitaluga. Esta curva se encuentra en la guía perinatal y es la que usamos cuando realizamos ecografía de estimación de peso fetal, para ver en qué percentil están los fetos que hacemos la ecografía. Entonces la recomendación actual
es el uso de la curva de Millar, o también conocido como la curva de Alarcón y Pitaluga, porque es la que mejor se va a poder establecer si es que nuestro feto está bajo el percentil 10 realmente, y no hacer subdiagnósticos o supradiagnósticos. En la restricción del crecimiento intrauterino hay distintas etiologías para presentar esta enfermedad. Dentro de esta existen causas fetales, causas maternas, causas placentarias. Dentro de las causas fetales están las anomalías cromosómicas, también la presencia de malformaciones congénitas, la gestación múltiple, como habíamos visto en clases anteriores, y la presencia de infecciones. En las causas maternas, las enfermedades crónicas, dentro de esta la que más restricción de crecimiento causa el síndrome hipertensivo, desnutrición severa materna, abusos de sustancias, en especial la cocaína, el tabaco, factores ambientales, una mala historia obstétrica y la constitución materna, que sea una constitución delgada. Causas placentarias, una invasión anómala del trofoblasto, la presencia de infartos placentarios, patología del cordón umbilical y la placenta previa. También puede ser que el feto sea pequeño, pero que sea sano. Una vez que ya descarto todas las causas, puedo decir que este es un feto que es pequeño, pero que es sano. Que el que sea flaco no es por debido a una enfermedad, sino que es debido a que es más flaquito nomás, pero es un feto que es sano. Y eso es lo que tenemos que saber descartar entre cuando un niño es un feto pequeño sano o es uno con una verdadera restricción del crecimiento intrauterino. Hay un número importante de fetos que están bajo el percentil 10 que están completamente sanos. Por lo tanto, la misión que tenemos es lograr diferenciar entre los sanos y los que tienen alguna patología. El 75%, o sea, la gran mayoría, 3/4, son sanos y solo pesan un poco menos que lo normal. También existe un 20% que son una restricción del crecimiento intrauterino placentaria. En este grupo lo que pasa es que la placenta se hace insuficiente y este grupo es el que importa. Ellos son los que sufren hipoxia y se pueden morir. El gran desafío que tenemos es lograr identificar a estos niños para así controlarlos de forma adecuada y ver cuándo van a nacer. Es un niño que anatómicamente es sano, pero no crece, y eso le trae problemas al feto. Eso es lo que hay que lograr descartar, que sea un feto que tenga esta restricción por causa placentaria, de definirlo, compararlo con los sanos. Y también existe otros, que son el 5%, que es el número menor, que se dan debido a otras causas como malformaciones, trastornos cromosómicos, infecciones, en el cual sabemos cuál es la causa que está generando que estos fetos sean de un tamaño restringido. Entonces, tenemos que aprender y saber el diagnosticar y control de los fetos con restricción del crecimiento. Tenemos el primer problema, el cual es identificar cuáles son los verdaderos fetos pequeños por restricción placentaria o por alguna patología. Lograr dividirlos de los sanos. Y como segundo problema es un control adecuado de la restricción del crecimiento intrauterino grave, para lograr optimizar el momento de la extracción fetal. Definir el momento adecuado y así optimizar la interrupción versus causar una prematurez no justificada. Porque en esta prematurez no justificada va a implicar cesárea, cupo en la UCI, cupo en neonatología, una paciente hospitalizada más días, etc. Así que primer problema es lograr identificar los verdaderamente enfermos de los sanos y posteriormente, cuando ya identificamos los que son verdaderamente patológicos, es lograr optimizar cuándo es el momento adecuado para la extracción fetal
para para no también entregarles patología por parte de la prematurez que se le va a causar a estos recién nacidos. Esto toma importancia, un diagnóstico acertado tanto en obstetricia como una importancia en salud pública. ¿Por qué es importante en la obstetricia? Porque una toma correcta de decisiones en el control y en el momento de finalizar la gestación para así disminuir la morbilidad y también la mortalidad perinatal. ¿Y por qué es importante en cuanto a salud pública? Debido a que debemos realizar un uso racional de los recursos en los embarazos que son verdaderamente patológicos, debido a que los embarazos en que son flacos pero sanos se pueden controlar ambulatoriamente, no es necesaria la hospitalización. Tampoco tenemos que asustarnos y sacarlo antes, lo cual nos va a traer mayores complicaciones asociadas con la prematurez. Así que realizar un diagnóstico acertado de los fetos que son realmente patológicos, de los sanos, nos va a ayudar tanto en la obstetricia, para así mejorar los números en cuanto a morbilidad y mortalidad perinatal, y también la importancia en salud pública, como les dije, para un uso racional de los recursos, porque no es llegar y andar botando recursos así como así. Entonces tenemos que realizar el manejo clínico. ¿Cómo logramos hacer la diferencia de este manejo clínico? La restricción del crecimiento normalmente comienza en la segunda mitad del embarazo. Hasta la semana 20, 22, los fetos pesan casi todos lo mismo. En la ecografía de anatomía que se hace en la segunda mitad del embarazo es muy importante. ¿Por qué es importante? Debido a que ahí podemos ver ciertos marcadores de aneuploidía, malformaciones, podemos realizar test de infecciones congénitas o incluso solicitar un cariotipo cuando amerita para ver si es que ahí tenemos las enfermedades. Entonces, al realizar esta ecografía, buscamos estos marcadores o malformaciones o realizar los test de infecciones congénitas o cariotipo. Si vemos que es anormal, ahí ya tenemos la etiología de la restricción del crecimiento intrauterino. El 5%, como dijimos, se da por estas otras causas, como infecciones, como el citomegalovirus, que son causas que son establecidas. No es por insuficiencia placentaria y tampoco porque son solo chicos y sanos. En este caso ya tenemos la causa y por lo tanto el niño es chico porque tiene una condición que no tenemos bien cómo seguir, pero sí ya tenemos el diagnóstico hecho de cuál es la causa de su enfermedad, que eso se da en el 5%, que son esos otros que dijimos. Ahora, si tenemos esta ecografía que es normal, que se va a dar en el otro 95%, no le vamos a encontrar nada alterado y se ven sanos, solo que van a estar pesando bajo el percentil 10. ¿Qué tenemos que hacer con ellos, con los normales bajo el percentil 10? Realizar un Doppler de la arteria umbilical, el cual puede estar normal o puede estar alterado. Si es que está alterado, estos son las reales restricciones del crecimiento intrauterino, los cuales tienen una insuficiencia placentaria, presentando riesgo de muerte intrauterina por compromiso de la circulación fetal. Y los que tienen un Doppler de arteria umbilical normal son un PEG normal. Son pequeños para la edad gestacional, pero son normales, están bien. No tienen comprometida su función placentaria. Entonces, de esta forma, podemos lograr identificar cuáles son los realmente enfermos de los sanos y lograr así tener un adecuado manejo clínico. Entonces, dijimos que hay que realizar un Doppler de la arteria umbilical, pero ¿por qué tenemos que realizar el Doppler de la arteria umbilical? Primero, definir lo que es el Doppler. El Doppler es un principio físico en el que se utiliza ampliamente en medicina y permite, en base a detectar que esto se logra detectando partículas que están en movimiento, en este caso glóbulos rojos, lo cual nos da mucha utilidad porque así podemos calcular el flujo de sangre, lo cual tiene especial importancia en las restricciones del crecimiento intrauterino.
¿Por qué no ocupar el perfil biofísico o el registro basal no estresante? Es porque estos se alteran en hipoxia fetal terminal. Nos sirve, pero ya es muy tardío. Se altera cuando ya el fetito se está muriendo. La cordocentesis, que es la punción del cordón umbilical del vientre materno, pasando el útero y funcionando el cordón, es lo mejor que existe. Sin embargo, ¿por qué es lo mejor que existe? Porque no veo la sangre venosa o arterial y así podemos ver realmente si está o no hipóxico o acidótico. ¿Por qué no se utiliza? Porque es muy invasivo. Incluso puede presentar hasta un 1% de mortalidad fetal. O sea, por realizar un examen que se muera 1 de cada 100 niños, no vale la pena realizar este examen. No se hace por eso, por la mortalidad, y no sería ético realizar eso. Yo no le encuentro sentido a que, si tenemos otras medidas, que se nos muera 1 cada 100 fetitos por un examen. Así que por eso no se realiza. El líquido amniótico puede ser normal en disfunción placentaria. De todas formas, cuando el líquido amniótico está alterado hay que poner ojo, pero cuando está normal no nos descarta nada. Tiene mucho que ver con la restricción del crecimiento intrauterino, pero no siempre está. Y en cuanto a ver curvas de crecimiento, nos puede dar muchos falsos positivos. Además, en las curvas de crecimiento hay que esperar mucho entre dos mediciones, porque para tener una real diferencia entre dos mediciones hay que esperar 2 semanas. Y en estas 2 semanas puede pasar mucho entre medio y es mucho el tiempo que se espera. Por eso se ocupa el Doppler. Es lo mejor que tenemos. Es un método muy seguro y nos logra discriminar entre un flaco enfermo y un flaco que está sano. Aparte, es no invasivo. Cuando el Doppler está alterado, existe una correlación clara entre hipoxia y acidosis fetal, que es similar a la que nos da la cordocentesis y es reproducible. Lo pueden realizar varios ginecólogos, varios ecografistas, hacer la medición del Doppler. Acá se ve cómo se compara el seguimiento con Doppler. Se ve en este cuadro que está niños control, PEG normales y restricción del crecimiento intrauterino. La edad gestacional al parto, 40 semanas en los niños control, 39 los PEG normales y 33 las restricciones del crecimiento. Porcentaje de inducción, 19% en los controles, 52%, que se ve que está un poco más alto, y este porcentaje normalmente aumenta. ¿Por qué? Por susto. Ya tiene 39 semanas, está medio flaco, mejor inducimos y lo sacamos. Por eso tiene un porcentaje alto de inducción. ¿Y por qué los restringidos tienen un porcentaje tan bajo de inducción? Es porque la mayoría nace por cesárea, porque poner a un niño con restricción de crecimiento es como poner a un infartado a hacer un test de esfuerzo. Se puede complicar durante este trabajo de parto. El porcentaje de cesárea se ve que es similar entre los controles y los PEC normales y llega hasta el 91% de los RCIU, mucho mayor, porque los fetos no tienen reservas para poder soportar un trabajo de parto. Y lo importante de ver que la tasa de cesárea es similar, es que a pesar de que estén flacos, toleraron bien un trabajo de parto. Es decir, tenían reservas placentarias. Lo mismo que para el ingreso a intensivo neonatal, tanto para los controles como para los PEC normales son similares, y en cambio los restringidos del crecimiento, el 96% en este estudio termina hospitalizado en un intensivo neonatal. En conclusión, entonces, de este estudio, un niño con percentil bajo el 10, con todo normal, no lo saco antes. Espero hasta la semana 40 y ¿cómo lo sé? Con el seguimiento con el Doppler. Así que
es para que vean que los niños que son PEC normales, sin alteración del Doppler, funcionan similar a los niños con un peso normal en cuanto a la morbilidad y mortalidad perinatal. Por eso es importante lograr clasificar esto, cuáles son los enfermos realmente, de cuáles son los sanos. Este cuadrito es un poco enredado, no es tan enredado, pero es difícil como aprenderlo, pero igual es necesario saber cuál es la progresión y la historia natural de la hipoxia fetal por la insuficiencia placentaria. Porque dijimos que estos niños que son restringidos realmente se da por esta insuficiencia placentaria. Entonces tenemos una patología placentaria en la cual aumenta la resistencia placentaria y se produce una disminución en el crecimiento. Tenemos la restricción del crecimiento fetal. Y esto va a ver con una pulsatilidad en la arteria umbilical. Entonces, perdón, me traigo un poquito. Entonces tenemos la patología placentaria y esto se mide con el Doppler de la arteria umbilical y va a aumentar la resistencia, va a haber un aumento de la resistencia placentaria con una disminución del crecimiento. Posteriormente tenemos una alteración en cuanto al líquido amniótico porque va a haber una redistribución del flujo, va a aumentar el flujo hacia el cerebro produciendo una vasodilatación de la arteria cerebral media y posteriormente también como este flujo que se redistribuye va a disminuir el flujo renal provocando alteraciones en el líquido amniótico. Por eso se forma el oligohidroamnios. Posterior a la vasodilatación cerebral, posteriormente ya hay una alteración de los flujos venosos, cuando ya hay una hipoxia que está descompensada. Entonces, la patología placentaria, aumento de la resistencia placentaria, disminución del crecimiento, después, como se intenta una hipoxia compensada, se realiza una redistribución del flujo, el flujo aumenta hacia el cerebro y se provoca esta vasodilatación cerebral. Este flujo también al redistribuirse se disminuye el flujo renal y se provocan las alteraciones del líquido amniótico, que es el oligohidroamnio. Y posteriormente, cuando la hipoxia ya está descompensada, tenemos la alteración de los flujos venosos, que eso ya se da cuando es una enfermedad tardía. El flujo en la arteria umbilical va a ir disminuyendo hasta llegar a un extremo en que se produce un flujo reverso, en el cual la sangre choca y se devuelve en la diástole, y esto tiene hasta un 40% de mortalidad del útero. Y ahí uno, según la edad gestacional, compara el riesgo de muerte de ser prematuro a esa edad con el porcentaje de mortalidad y veo si tenemos que sacarlo o no. Eso ya no es como tanto de resorte de matrones, matronas, pero es importante que sepan cómo es la historia natural de la hipoxia fetal y por qué se van produciendo estos cambios. Por qué se va produciendo el cambio de la arteria umbilical, que posteriormente lo vemos en la arteria cerebral media, y ya posteriormente en los flujos venosos. ¿Por qué estos fetos con RCIU pueden tener una alteración del líquido amniótico? ¿En qué parte de la enfermedad se provoca esta alteración del líquido amniótico cuando se está compensando esta hipoxia? Ahora, cuando ya pasamos al examen con un registro basal, cuando tenemos un registro basal no estresante anormal, es porque estamos, ya estamos tarde, se alteran cuando el feto ya está agónico, por lo tanto, si aparece con desaceleraciones en el monitoreo, hay que sacarlo. Hay isquemia cardíaca, las cavidades derechas, su distensibilidad ya están reducidas, después se pierden los mecanismos de compensación, se provoca una falla en el corazón izquierdo y
E incluso hay una pérdida de la vasodilatación cerebral que se genera aquí cuando la hipoxia está compensada. Y pareciese que fuese normal. Pero ¿cuándo pasa esto? Los mecanismos de compensación se pierden cuando el niño ya va a morir ese mismo día. Y también probablemente una vez que salga, si es que lo sacamos en ese momento, afuera también va a morir debido a que hay un alto grado de hipoxia. No es que el niño se haya mejorado y tenga una pérdida en la vasodilatación cerebral, sino que ya está tan mal que ni siquiera puede utilizar los mecanismos compensatorios. Eso es más o menos la historia natural de la hipoxia fetal que tenemos que conocer. Explicando nuevamente, tenemos una patología placentaria y aumenta la resistencia placentaria. ¿Cómo se ve esto? Se ve en la arteria umbilical, que se ve con distintas mediciones, que también va en un percentil mayor a 90, menor a 5, y entre medio todas las mediciones que hay de la arteria umbilical, y va a haber un aumento al principio de la resistencia. Posterior a este aumento de la resistencia, después el flujo, ya no hay un flujo, no existe un flujo diastólico, y posteriormente el flujo diastólico ya va de vuelta, que eso es cuando ya hay una hipoxia descompensada. Eso se ve todo en el Doppler, y se ven con esas mediciones y dependiendo cómo va la curva. Cuando ya tenemos la patología placentaria que ya está en sí, con este aumento de la resistencia placentaria y la disminución del crecimiento, empieza con una etapa de compensación. Y esta compensación se logra protegiendo los territorios nobles, que son el corazón, el cerebro, el hígado, y esto, ¿cómo lo vamos a lograr medir? Midiendo el flujo cerebral, midiendo la arteria cerebral media. ¿Y cómo vemos que esto esté realizando la compensación? Que con esta redistribución del flujo va a haber una vasodilatación de la arteria cerebral media. Aumenta el flujo. Posterior a esto ya viene la alteración de los flujos venosos, que es un evento que es ya prácticamente terminal y que la alteración de los flujos venosos nos representa episodios de isquemia cardíaca, ya que está tan hipóxico que hay una disfunción cardíaca. ¿Qué, qué tenemos que medir en los flujos venosos? Se mide el ductus venoso, que va desde el cordón umbilical hasta la vena cava inferior, casi a la llegada de la aurícula derecha. Y si bien es una vena, es pulsátil por un flujo retrógrado desde el corazón. Es el mejor indicador para ver la insuficiencia cardíaca. Recién en esta etapa, donde ya hay daño cardíaco, se empieza a alterar el registro basal no estresante y el perfil biofísico, el cual se ve anormal. Por eso es que el Doppler nos permite observar con tiempo y prepararnos para esta etapa, colocando los corticoides y ver cuándo necesitemos sacar a este recién nacido. Por eso es tan importante el Doppler en estos fetos. Y al final, como dijimos, ya se presenta la pérdida de los mecanismos de compensación con una falla del corazón izquierdo y ya se pierden los mecanismos que son de compensación. No sé si fui enredado o no, pero básicamente tienen que conocer que esta patología va siguiendo un orden sincrónico con este aumento de resistencia placentaria, disminución del crecimiento, después empieza a haber una compensación con la redistribución de los flujos, normal que se redistribuyen a los órganos nobles, que son el corazón, el cerebro, el hígado y las suprarrenales. La mejor forma, la forma más fácil que tenemos para medir esta redistribución del flujo, es midiendo la arteria cerebral media y viendo que exista una vasodilatación de esta arteria cerebral media. Posterior a esto, ya si es que se va y se continúa con la descompensación, se comienzan a alterar los flujos venosos y en este caso medimos el ductus venoso. Cuando ya hay una alteración del ductus venoso es porque existe una isquemia cardíaca, que primero sea en el corazón derecho y después ya, cuando ya está terminal, se da esta falla del corazón izquierdo. Y estas fallas
Cuando ya estamos en etapas que son agónicas, lo vemos en el registro basal, que es anormal, y también en el perfil biofísico, cuál va a ser anormal. Y finalmente ya se pierde, cuando ya estamos tarde completamente, hay una pérdida de estos mecanismos compensatorios con la pérdida de la vasodilatación cerebral, en el cual no es que el feto se haya mejorado, sino que ya ni siquiera da para tener mecanismos de compensación, donde existe una pérdida de esta vasodilatación cerebral. Y aquí entre medio tenemos que ir midiendo los riesgos de sacarlo, viendo la prematurez o viendo si es que podemos tenerlo un poco más para evitar estos riesgos de la prematurez. Y para esto es lo que nos sirve el Doppler. Espero haya sido claro, si no, saben que ante cualquier duda pueden consultarme. Esto no es que lo tengan que saber bien a raya, pero sí más o menos saber cómo se producen estos cambios y cuáles son los tiempos de los cambios y saber más o menos cuáles son. Entonces existe una secuencia del deterioro que siguen distintos patrones de alteración. En el perfil biofísico, lo primero que se va a alterar es el registro basal no estresante. Posterior, los movimientos respiratorios. Después, el líquido amniótico. Después, los movimientos fetales y posteriormente el tono. ¿Por qué se alteran de esta forma? Porque se van alterando según cómo se fueron formando. Lo primero que se forma en la etapa fetal es el tono, después los movimientos fetales, después el líquido amniótico, después los movimientos respiratorios y recién a las 32 semanas el registro basal no estresante. Y el orden de alteración es al contrario de cómo se van formando. Se altera primero el registro basal, posterior los movimientos respiratorios, después el líquido amniótico, movimientos fetales, y la alteración del tono es cuando ya hay una alteración final, y esto ocurre cuando el Doppler ya está muy alterado. Y en cuanto a la alteración del Doppler, más o menos el 75% ocurren con esta alteración sincrónica, en donde se altera primero la arteria umbilical, después la arteria cerebral media, y posteriormente, cuando ya una enfermedad terminal, se alteran los flujos venosos. Entonces, otra cosa importante del Doppler, saber que hay un franco deterioro cuando hay 7 días antes del parto o de la muerte fetal. Y esto no da tiempo para administrar los corticoides. El Doppler se alteró antes que el perfil biofísico fetal hasta en un 95%. O sea, es un buen marcador el Doppler. Y la alteración del Doppler precede en 4 días a las alteraciones del perfil biofísico. Y esos son datos más para darnos cuenta que esta secuencia del deterioro, el Doppler nos va avisando y nos va precaviendo de lo que se viene para más adelante y las medidas de resguardo que tenemos que ir tomando. ¿Qué complicaciones o secuelas nos puede traer la restricción del crecimiento? Varias, y dentro de estas hay inmediatas o tardías o secuelas de esta enfermedad. Dentro de las inmediatas tenemos la asfixia perinatal, la aspiración del meconio, la policitemia, la hipoglicemia e hipocalcemia, hipotermia, hemorragia pulmonar y cerebral, trastornos de la coagulación, la enterocolitis necrotizante y riesgo de muerte súbita del lactante. Y como complicaciones o secuelas tardías, el hecho de ser una restricción del crecimiento intrauterino por sí solo nos confiere más riesgo de parálisis cerebral, de convulsiones, de retraso mental, de retraso del aprendizaje, alteraciones pondoestaturales, hipertensión arterial crónica, enfermedad coronaria incluso, diabetes y accidentes vasculares encefálicos. Estas últimas 4 son enfermedades que son a largo plazo, cuando ya son adultos. El hecho de haber tenido una restricción de crecimiento y no tener solo el hecho de haber tenido esta restricción de crecimiento nos da riesgo en la adultez de tener estas alteraciones como la hipertensión arterial crónica, enfermedad coronaria, diabetes, accidente vascular encefálico. Imagínense las complicaciones cuando son fetos, nos va a traer en nuestra edad adulta. Y esto se ve
con la teoría de Barker, en cual el solo hecho de pesar menos de 2,5 kilos existe más riesgo de tener estas enfermedades del adulto. Hay una reprogramación fetal. El sistema endocrino funciona diferente a uno normal y hay más enfermedades como las que nombramos, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, etc. Y este cambio en la reprogramación va a tener este mayor riesgo endocrino. Por lo tanto, hay que desde pequeños educarlos con las conductas saludables. Bueno, esto debería ser en todo orden. Siempre lo mejor es la prevención, pero en este caso que ya se sabe que tienen mayor riesgo de tener estas enfermedades del adulto, lo ideal sería tener conductas más saludables. Aunque, como les dije, lo ideal es siempre prevenir en todo, para evitar estas enfermedades que son prevenibles, enfermedades crónicas prevenibles. ¿Cuáles son las indicaciones para hospitalizar a los embarazos con restricción de crecimiento? Feto creciendo bajo el percentil 5. La norma nacional nos dice que estos fetos, todavía no son niños, tienen que estar hospitalizados. Todo niño bajo percentil 5 se hospitaliza. ¿Por qué se hospitalizan? Porque es raro que estén bajo el percentil 5. Lo más seguro es que estos bajo percentil 5 tienen alguna patología placentaria, porque los flacos que son sanos normalmente están entre el 5 y el 10. Así que entre el 5 y el 10 se puede tener un manejo ambulatorio. ¿Cuándo hospitalizar? También cuando hay una detención del crecimiento fetal en curvas de crecimiento ecográfico separada por 2 semanas. Un niño que no está creciendo en el útero, lo más seguro es que no va a crecer más y vamos a tener que pronto sacarlo del útero porque va a requerir lactancia para que siga creciendo. Hospitalizarlo para darle la terapia de corticoides si es necesario y posteriormente a eso sacarlo. Los oligohidroamnios asociados a restricción de crecimiento también tenemos que hospitalizar. Y el oligohidroamnio es un factor de riesgo importante de muerte fetal en el contexto de la restricción del crecimiento. Como dijimos, las alteraciones del líquido amniótico ya se van formando cuando existe un grado de hipoxia y este grado de hipoxia está compensado, pero se puede comenzar a descompensar. Así que oligohidroamnios en un restringido, hospitalización. Y también patología materna que tenga indicación de hospitalización, como por ejemplo el síndrome hipertensivo del embarazo. Y en cuanto a las indicaciones de interrupción del embarazo con restricción de crecimiento, cuando el embarazo es mayor a 38 semanas. Un embarazo de 38 semanas con un restringido, que sea un restringido de verdad, no un PEG, porque los PEG pueden llegar hasta las 40 semanas, o sea, los flacos sanos pueden llegar hasta allá, y los embarazos, en este caso con restricción, que sea mayor a 38 semanas, debemos inducir el trabajo de parto. Al igual que la indicación anterior, de hospitalizar, cuando hay una detención de crecimiento fetal en el embarazo mayor de 32 semanas, debemos sacar estos fetos y evaluar el uso de los corticoides, ver si es que ya ha tenido una terapia, un curso de corticoides o si es que no ha tenido, y evaluar si es que alcanzamos a ponerlo. Y eso, ¿cómo lo evaluamos? Con el Doppler. También si existe un compromiso de la unidad fetoplacentaria, tenemos que sacar recién el feto, porque va a estar mucho mejor afuera. Y también las patologías maternas que condicionen esta interrupción. Por ejemplo, una eclampsia a las 28 semanas. Hay que interrumpir el embarazo. Ahí hay que ir viendo qué patología materna es y qué tanto condiciona esta interrupción. Eso en cuanto a la clase de restricción del crecimiento intrauterino. ¿Qué tienen que saber ustedes como matrones, como matronas? Primero, siempre, al igual que en otras enfermedades del embarazo, lograr tener una adecuada información acerca de la edad gestacional. Ustedes son los que van a ver eso desde el consultorio, ver que tenga una adecuada informe de la edad gestacional. Posterior a eso, sospechar
las restricciones del crecimiento intrauterino. ¿Cómo se logra esta sospecha? Con la medición de la altura uterina en los controles del embarazo. En los controles del embarazo se logra, bueno, hay que medir la altura del útero después de las 20 semanas y ahí ir viendo si es que, por ejemplo, lo ven en un control, al mes siguiente lo ve y ve que la guatita no va creciendo, hay que sospechar de que algo está pasando y ahí hay que derivar para que se vea en el hospital por ginecólogo con la sospecha de una restricción del crecimiento intrauterino. Si es que no han tenido una progresión así en el embarazo, pero en un control ven que la guatita es chiquitita, también hay que derivarlo, sospechando una restricción del crecimiento intrauterino. Eso tienen que estar bien atentos ustedes a la sospecha, porque esto se hace desde la APS normalmente. También lo que importa que tengan que saber es conocer esta progresión en cuanto a la enfermedad, saber cómo va fallando, es importante saber la fisiopatología de esto, saber que primero se va alterando el Doppler de la arteria cerebral media, perdón, de la arteria umbilical, posteriormente la cerebral media, después ya los flujos venosos, porque si trabajan, por ejemplo, en el hospital, en el servicio de alto riesgo, van a tener que conocer a sus pacientes, saber por qué están hospitalizados e ir viendo cómo va la progresión en cuanto al, ¿cómo se llama esto? Ahí se me fue la palabra, a la evaluación antenatal que se realiza con la medición ecográfica de peso, con el Doppler, e ir conociendo cuáles son los que tienen mayor riesgo de que esta enfermedad vaya progresando más rápido o que esté más cerca de que puedan tener alguna complicación más prontamente. Y básicamente eso es lo que tienen que ir manejando. Así que espero haya servido y cualquier duda, aquí estoy atento. Saludos.